Buenas tardes. Por primera cosa voy a decir que soy muy contenta de ser aquí. Voy a agradecer Alternativa y vosotros también de haberme invitado aquí. Segundo, discúlpame porque mi español es muy pobre, muy pobrecido. Entonces yo espero de poder expresarme, ¿no? Expresar lo que deseo decir, mismo que mis palabras son un poco yo creo que comprendéis de lo que quiero decir. Bueno, la cuestión del control del Estado, del capital sobre el cuerpo de la mujer. Bueno, soy contenta que me han preguntado de conectar lo que se pasó en el pasado, sobre todo lo que discutí en el Cabilbán de la Bruja, en el periodo de la caza a las brujas, porque lo que se pasa ahora en muchas partes del mundo, no solamente en España, pero en muchas partes del mundo, porque está una conexión muy fuerte. Es una conexión que constituye un giro en toda la historia del capitalismo, de su principio hasta ahora. Es que de su principio el capitalismo ha necesitado de controlar el cuerpo de las mujeres, porque el capitalismo es un sistema de explotación que privilegia el trabajo como fuente de su riqueza, de su acumulación. Entonces, además que otro sistema de explotación del trabajo debe controlar toda la fuente de la fuerza de trabajo, todas las fuentes de que producen los trabajadores. El cuerpo de la mujer es la prima fuente de esta riqueza. Lo que yo explicar, ¿no? En el libro que escribí sobre la caza a las brujas, fue que el tentativo del Estado y del capital de romper el control que las mujeres habían ejercitado sobre su cuerpo, sobre la procreación en el medioevo, en edades precedentes, fue una de las cuestiones principales, fue uno de los objetivos principales de esta persecución, que fue una persecución sin precedente en la historia de la humanidad, porque fue la primera vez que se puede recordar en la cual toda una población de mujeres fueron acusadas de ser los seres más abominables del mundo, tan abominables de hacer pactos con el demonio. Entonces, un pacto que la pones como enemiga de Dios, enemiga del mundo, enemiga de la humanidad. Y una cosa principal que se hacía contra la dicha brujas fuera la cosa que estaba una secta infanticida, una secta de mujeres que mataban los niños, que con el cuerpo de los niños hacían pociones, filtros, ungüentos que usaban. Bueno, es una cosa muy fantástica y se podría pensar que lo que hacían este tipo de acusas fueron locos, fueron hombres, ¿cómo se puede decir? Sí, locos, pero efectivamente está una conexión entre este tipo de acusación
y la política económica y la legislación del periodo en el cual se desarrolla la caza a las brujas. Porque podemos ver que en el siglo XVI, en XVII, empieza en muchas partes de Europa una legislación que penaliza la contracepción, que penaliza el aborto de una manera sin precedente. La mujer que hace un aborto es condenada en muchos países a la muerte, es decapitada y al mismo tiempo se introduce a nivel estatal, municipal, toda una red de policía, ¿no?, de surveillance de las mujeres que son embarazadas para forzarla a declarar su embarazo y para impedirle de cometer algo contra el feto, ¿no? Entonces, una situación también sin precedente. Y lo que yo he intentado. Lo que yo he intentado de demostrar es que este tipo de política se puede comprender muy bien en la lógica, en el contexto del desarrollo del capitalismo en esta primera fase, ¿no?, la primera fase de su desarrollo, porque en esta primera fase, sobre todo, el capitalismo descubre la importancia de la fuerza de trabajo, tan que sus primeros economistas, los mercantilistas, el economista mercantilista, dicen muchas veces, lo repiten continuamente, que el número de la población, sobre todo el número de los pobres, es la riqueza del país. Entonces, el capitalismo crea una teoría de la población que muy explícitamente establece una conexión entre el nombre de los que son nacidos, y la producción de la riqueza. Entonces, que si tiene muchos trabajadores, muchos cuerpos, si tienes muchos cuerpos, tiene muchas riquezas. Esto en el marco de una perspectiva, de una concepción capitalista de la riqueza, de la producción de la riqueza, que mira el trabajo, la fuerza trabajo, como una sustancia, ¿no?, una sustancia que es esencial, que es la primera sustancia por la producción de la riqueza. Bueno, esto por el pasado, pero es importante ver esta conexión entre la procreación, ¿no?, esta conexión entre la legislación que se ha desarrollado en la historia del capitalismo contra el aborto, y la lógica del mercado del trabajo capitalista. Es importante hacer estas conexiones porque nos permite de comprender por qué en toda su historia el capitalismo ha siempre, continuamente, ha controlado el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Naturalmente, el control sobre la sexualidad de las mujeres es conectado también con la introducción de una nueva disciplina del trabajo, una disciplina del trabajo más intensa que la disciplina del trabajo de los periodos anteriores. Pero también es conectada al hecho que el cuerpo de la mujer empieza a ser visto como una máquina para la producción de fuerza de trabajo,
que el útero es mirado como literalmente una fábrica de trabajadores. Todas las regulamentaciones que el capitalismo ha introducido, a mi aviso, se puede comprender en este marco. Ahora, ¿sí? ¿Se siente? ¿Sí? Ahora también la importancia de la fuerza trabajo en el proceso de acumulación del capital es extremadamente importante. Quiero subrayar que yo pienso que yo no soy de acuerdo con muchos teóricos de la izquierda también, que dicen que hoy, porque porque sí. Como el capitalismo necesita, como el capitalismo tiene muchas tecnologías, ha hecho muchos saltos tecnológicos, algunos teorizan también que hoy el capitalismo no tiene necesidad de fuerza de trabajo, ¿no? Que va a sustituir, reemplazar todos los trabajadores, trabajadoras con las máquinas, ¿no? Que un poco como el sueño de Marx en el Grundrisse, ¿no? Que miraba una sociedad futura capitalística donde la máquina hacían todo, los trabajadores estaban solamente a mirar la máquina, a controlar la máquina, ¿no? Están muchos teóricos que piensan que ahora somos en estas condiciones y que siempre más el capitalismo va a liberarse de la fuerza de trabajo. Yo no soy de acuerdo, no pienso que es posible, porque yo pienso que la explotación del trabajo continúa a ser el centro de la acumulación del capital. Podemos discutir esto más tarde. Todavía hoy la cuestión del control sobre la procreación, la cuestión del control sobre el cuerpo de las mujeres, el control de la población se pone en una manera un poco diferente, en el sentido que ahora el objetivo del capitalismo, si se mira la política capitalística a nivel internacional, a nivel global, ¿no? Con respecto a la población, la política capitalista no es concentrada sobre la necesidad de aumentar incondicionalmente la cantidad de fuerza de trabajo, es concentrada primeramente a establecer el control de la producción. Entonces, lo que quiero decir es que el objetivo ahora, si se mira la política capitalística con respecto a la procreación, con respecto a los movimientos de la población, no es una política simplemente expansiva, pero es una política sobre todo cualitativa, que quiere establecer el control sobre la procreación y quiere establecer quién puede reproducirse y quién no puede reproducirse, que quiere establecer dónde se debe negar el aborto y dónde se deben esterilizar las mujeres. Porque si miramos a los años 80, 90 y a la política capitalística de hoy y de la política capitalística que ha cambiado la reestructuración de la economía global, ¿no? Se puede ver muy claramente que está una política muy diferenciada
una política muy diferenciada con respecto de la población. Entonces yo voy a proponer una teoría, que dice que por el capital, ahora la cuestión de la población y de la procreación no es una cuestión de cantidad, de números, es una cuestión de control político. Por ejemplo, la gran ola de esterilizaciones que el Banco Mundial y muchas organizaciones internacionales han impulsado en los años 90 en África, América Latina, parte de la América Central, fueron determinadas fue una respuesta, ¿no?, a toda una nueva demanda que venía del hecho al tercer mundo, de redistribución de la riqueza social. Entonces, la población del mundo, la crecida de la población del mundo, deviene un problema por el capitalismo, deviene un problema en la medida en la cual no se adapta a las condiciones en las cuales son destinadas a vivir, mas combaten, pelean por haber un nuevo tipo de orden mundial. En 1974 estaba una conferencia, ¿no? Es posible que algunos aquí se recuerden. Fue una conferencia que se tenía a Bucarest. Fue una conferencia de organizaciones mundiales sobre la cuestión de la demografía, de la población. En esta conferencia, muchos representantes del tercer mundo decían: necesita un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial en este tiempo significaba un orden mundial fundado sobre una gran redistribución de la riqueza que habría de poner fin a la herencia del colonialismo. Porque en este periodo, en los años 70, en muchas partes del mundo, crecían una nueva generación de africanos, de latinoamericanos, ¿no?, que estaban los hijos de la guerra anticolonial y que querían un mundo diferente. Entonces, a mí no me parece accidental, no me parece una coincidencia que precisamente en este momento el capitalismo descubre el problema de la población, descubre que están demasiadas personas en el mundo, empieza una gran política que pone el problema del control de la población al centro de su lógica, al centro de su política. Tan que por muchos años toda la política de la globalización, la política del Banco Mundial, se acompañaba de una parte a la imposición de política de austeridad, ¿no? Forzar los estados a cortar inversiones sociales y al mismo tiempo lo forzaba a introducir medidas, legislaciones que ponían un límite a nacimientos, ¿no? Y como parte de esta política fue la organización de la esterilización de masa, ¿no? Podemos hablar más en detalle en India, Nepal, África, muy mujeres fueron esterilizadas, ¿no? Bueno,
La esterilización también no empezó en este periodo. En los Estados Unidos, por ejemplo, muchas de las mujeres de color, la mujer de descendencia africana, mujeres que recibían sueldo del Estado, no siempre fueron en peligro de ser esterilizadas, ¿no? Muchas veces cuando iban al hospital a parir, ¿no? Le daban una carta que decía: firma aquí, no firma aquí, o tú aceptas de ser esterilizado o vamos a cortarte completamente los sueldos que tú recibes. Bueno, esto para decir que la cuestión de la población, del control del cuerpo de las mujeres, es una cuestión económica, es una cuestión que es central en todos los periodos de desarrollo capitalístico, primero. Es una cuestión que es económica, pero es política también, ¿no? Porque no es solo una cuestión de cantidad y de dinero, pero es una cuestión también que el capital quiere controlar quién nace y quién puede nacer y quién no puede nacer. Cuántos, dónde y de qué tipo de calidad. Y toda la vez que nuestros hijos combaten demasiado, nos quieren esterilizar las madres. O nos niegan el aborto porque piensan que el aborto es conectado a toda una política sexual que muchos políticos del capital reputen necesaria a la disciplina social. Y aquí yo deseo añadir que ahora en el capitalismo, en la clase política capitalística, está también una discusión y yo me fermo un poco porque me interesa ser clara. Lo que he dicho, sí, es que la cuestión del control del cuerpo de la mujer y del control de la procreación es una cuestión compleja, porque es una cuestión que no es solamente económica, no solamente cuestión de nombre, pero es una cuestión política también, primero. Y después quiero añadir que también, en esto es una otra cuestión, es diferente, quiero añadir que hoy está también una discusión en la clase capitalista misma, ¿no? Que está un desacuerdo que se puede ver, por ejemplo, en los Estados Unidos se puede ver muy bien, ¿no? Porque está una parte, que es un desacuerdo o que es un debate, está un debate en la clase capitalista sobre la cuestión de la procreación, que es también un debate sobre la cuestión del papel de la mujer en el desarrollo, porque está una parte de la clase capitalística que piensa que el capitalismo necesita el papel tradicional de la mujer, que necesita un tipo de mujer que es en la familia tradicional, controladas por los varones, con un tipo de sexualidad muy controlada, etc. Y que es la parte de la clase capitalística que hoy no cerca de controlar y en muchos casos negar el aborto. Está también una parte de la clase capitalística, por ejemplo Obama, ¿no? Obama en los Estados Unidos es una expresión de esta clase, ¿no? Que ha una visión más compleja porque piensa que entre el trabajo de reproducción y mismo entre el trabajo de procreación debe haber una división de trabajo, ¿no?
Él piensa, por ejemplo, que es necesario el aborto. Él apoya el aborto porque piensa que está una clase de mujer que deben ser libres de participar al trabajo salarial a todos los niveles. Y que por estas mujeres, muchos de estos trabajos de procreación puede ser exportado, ¿no? Es una visión de mercado de la procreación, ¿no? Está dentro del capital, está también visiones diferentes de cómo esta procreación se puede obtener. Está toda una parte del capitalismo hoy que piensa que la procreación puede ser exportada, ¿no? Por ejemplo, con baby farm, con fábricas de niños que en India, en Tailandia, etcétera, que pueden liberar a las mujeres, ¿no? de estos 9 meses de captividad, ¿no? De esclavitud en su... porque muchas mujeres deben ser muy presentes en lugares de trabajo salarial, ¿no? Entonces está un debate que es importante comprender, importante. La realidad también está constantemente una intento, esta palabra no me gusta, no sé por qué, intento, está un intento de no pensar, crear, experimentar con nuevas maneras de producir la vida sin el cuerpo de la mujer, fuera del cuerpo de la mujer. Yo digo siempre que el cuerpo de la mujer es la frontera, es la última frontera del capitalismo, que cercan de conquistar el cuerpo de la mujer, porque el capitalismo todavía depende del cuerpo de la mujer. Imagínate, si las mujeres hoy van en huelga, no producen niños, el capitalismo se firma, ¿no? ¿Te piensas? Se firmamos nosotros también, pero se firma el capitalismo también. Entonces, la posibilidad de controlar, ¿no? Últimamente, si no está control del cuerpo de la mujer, no está control sobre la fuerza de trabajo. Muy simplemente, es un hecho. Por eso la cuestión del aborto, la cuestión de la procreación, es una cuestión central por todos los movimientos sociales, todos los movimientos que se ponen en una óptica, en una lógica contra el capitalismo por la creación de una sociedad diferente. Me sembra muy evidente. Yo creo que la izquierda ha sido siempre ciega a no ver esto, a no comprender que el discurso sobre la procreación es una lucha de autodeterminación, central por el objetivo de la autodeterminación. Y aquí quiero añadir que el aborto es solamente una parte del control sobre la procreación. Es también muy importante y determinante que se lucha también por la posibilidad de haber niños, porque hoy muchas mujeres en todo el mundo son esterilizadas, mismo que no le ligan las chupas, ¿no? Son esterilizadas por la política económica del capital, ¿no? Hoy muchas mujeres no pueden reproducirse, no pueden haber hijos porque no tienen los recursos necesarios. Por ejemplo, hoy en los Estados Unidos están muchas estudiantes, ¿no? Que deben pagar tanto de deuda por estudiar, porque han cortado toda la subvención estatal, ¿no? A la escuela, deben pagar tasas tan altas que serán esterilizadas por la vida, porque deberán trabajar por pagar esta deuda. En muchas partes del mundo, ¿no? La política de austeridad, ¿no? El empobrecimiento de masa ha esterilizado muchas personas, ¿no? Porque deben migrar, porque deben hacer trabajo que le impide
de haber familia también. En los Estados Unidos también muchas mujeres deben trabajar 1 o 2 trabajos, ¿no? Sin decir que en muchas partes del mundo, en Europa también, la esperanza de vida está calando, ¿no? Está calando, no sube, bajando, está bajando, sí. Entonces, en esta perspectiva, es muy importante no equiparar el derecho al aborto con el control sobre la procreación, el control sobre nuestro cuerpo, masculino y femenino. Porque es necesario establecer que el control sobre nuestro cuerpo y la procreación necesita también los recursos y la posibilidad que podemos reproducirse cuando lo queremos, ¿no? Naturalmente, la cuestión de la reproducción, como en muchas situaciones en pasado, debe también ser una decisión cooperativa, colectiva, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo en muchos pueblos del medioevo, ¿no? La decisión de que quién se reproducía, cuando te reprobaba reproducirte, estaba decidida de la comunidad, ¿no? Porque si no tenía tierra, si no tenía casa, no podía, sí, en algunas situaciones podría ser una decisión no solamente individual, porque está en la noción de un bien común, ¿no? Okay. Yo creo que sobre este punto, bueno. Entonces estaban otras preguntas que quiero discutir, ¿no? Un poco brevemente. Después podemos discutirla en detalle en el periodo de... Sí. Discúlpame. Una otra pregunta estaba como yo veo, como pienso que sea la tendencia del capital a hoy, cuáles son las tendencias determinantes del capitalismo a hoy, ¿no? Cuáles pueden ser las alternativas en los sujetos de esta alternativa, ¿no? Bueno, yo pienso que la tendencia principal son las tendencias que se están desarrollando antes nuestros ojos, ¿no? Tenemos un capitalismo, una sociedad capitalística que después de la fin oficial del socialismo realizado, lo que se llamaba socialismo realizado, no intenta más, no intenta finalmente mostrar su vera cara, ¿no? Que no intenta, así, no simula più una cara democrática, egalitaria, quel poco de democracia que se podeva haber en el pasado, que ahora vemos un capitalismo muy real, ¿no? Que acumula, que continúa el proceso de acumulación con un despojo masivo de los bienes comunes, con un despojo masivo de los medios de reproducción a nivel mundial. Está una ola de expulsiones de las tierras, de las forestas, de los mares, que es sin precedente en la historia, ¿no? Sin precedente mismo en el periodo colonial. Y también intenta de reducir, ¿no? De reducir los recursos por la reproducción de nuestra vida, ¿no? Al máximo, ¿no? Con el corte de los servicios, con el corte, con la precarización del trabajo, todas cosas que conocemos. Bueno,
io non penso, non veo la possibilità di un cambiamento, no? Di un cambiamento sin pensar de lucha masiva, sin pensar de luchas masivas que non solamente pone un límite a esto despojo, pero empiezan a construir un otro tipo de sociedad del capitalismo, sí, alternativa más allá del capitalismo. Sí. En pocas palabras, yo pienso que el capitalismo hoy no ha nada a ofrecerse sino más empobrecimiento, más miseria, más guerra, la privatización de todos los aspectos de nuestras vidas. Lo que vemos hoy es un proceso, por ejemplo, donde millones de personas en todos los continentes del mundo son expulsadas de las tierras y son forzadas de andar en las ciudades, que devían ciudades monstruosas, ¿no? 20 millones, 30 millones, ¿no? Al mismo tiempo que los servicios para las ciudades son completamente cortados, los servicios para la salud, para la educación, etc. Y también el uso no solamente del despojo, de la precarización del trabajo, pero de la deuda, ¿no? Cómo se crea un uso de la deuda, que la deuda del Estado y también la deuda individual, ¿no? Que ahora siempre más la gente debe endeudarse, ¿no? Para vivir, no solamente para comprar cosas de lujo, para vivir, para aprovechar sus bienes sanitarios, la educación, etc. Entonces, me parece que eso es por esta razón. En la discusión podemos hablar también del papel de la guerra en este panorama, ¿no? La guerra que ahora es permanente. En este panorama yo creo que esta es la razón por la cual las cuestiones de los comunes, de los bienes comunes, de los comunes como política, es tan importante hoy, ¿no? Es en la agenda política de muchos movimientos verdes, movimientos anarquistas, movimientos marxistas, movimiento alternativo, que la cuestión de los comunes hoy es central por mucho. Quiero hablar un poco por qué, ¿no? ¿Qué significa hoy la cuestión de los comunes en general? Ante todos, yo creo que por muchas personas a nivel mundial la cuestión de los comunes es primeramente una cuestión de sobrevivencia. Quiero decir que muchas personas intentan construir, ¿no? Rapportos más comunitarios, crear comunes. Voy a ver qué significa comunes, no per una teoria, non per un pensamento teorico strategico, ma simplemente come medida, come medio para sobrevivir. Porque la política de despojo y de austeridad y de corte de servicios, de inversiones en lo que se llamaba el estado del bienestar, ¿no? Ha creado un empobrecimiento que se puede confrontar solamente conjungiendo nuestros recursos. Yo siempre hablo de las situaciones que se creó
en muchas partes de la América Latina en los años 90, cuando frente a un empobrecimiento crudelísimo, en frente a dictaduras, estado de terror, muchas mujeres empezaron a juntarse y a crear formas de cooperación en la reproducción, como los comedores populares, como los comités por los huertos urbanos, como los comitatos por leches por los niños, como las madres comunitarias en Colombia, ¿no?, que se ocupen de los niños que fueron abandonados en la calle, que no tienen parentes, como muchas mujeres en África que se ocupen espontáneamente, que forman tipo de común para ocuparse de los niños que sus parentes son muertos del SIDA, etc. Entonces, al mismo tiempo, está un deseo del común que va más allá de la sobrevivencia, y que yo creo que es muy importante. Un deseo de común que va más allá de la sobrevivencia en dos direcciones. Unas de reconstruir la fábrica, el tejido social que ha sido destruido de la reestructuración económica de la globalización. La globalización nos ha no solamente empobrecido, ha también destruido el tejido social de nuestra vida, de nuestra sociedad. Por ejemplo, las organizaciones, las comunidades obreras, entre trabajadores que existían conectadas a la industria, conectadas a muchos lugares de trabajo, a muchas formas de organización de trabajo, hoy no están más. También en las ciudades, el tipo de organización comunitarias de los barrios que fueron conectadas, ¿no?, a muchas veces a comunidades que estaban en estos barrios por muchas décadas. Hoy, como las rentas continuamente suben, esta comunidad se disgrega, ¿no? La necesidad, esta es una gran debilidad política, ¿no? Nos preguntamos por qué muchas luchas, pero el capital nada se mueve, ¿no? Muchas veces somos pesimistas. Pero en realidad es importante comprender que en los años 80, 90, con la globalización fue una derrota. Es importante reconocer cuando subimos una derrota. La dispersión de estas comunidades que fueron el resultado de muchos años de lucha, de muchos sangre y de muchas confrontaciones, es un factor que hoy es parte de nuestra vida política. Entonces la cuestión del común es también la cuestión de reconstruir, ¿no?, de crear nuevas formas de cooperación a todos los niveles y de crear un tejido social que puede transformar nuestra vida cotidiana en nuestras comunidades en bases de resistencia y también base desde la cual podemos empezar a confrontar el Estado con más poder, un poder grande, suficientemente grande para reclamar la riqueza que producimos, que generaciones de trabajadoras han producido, ¿no? Entonces que el común no debe ser solamente un comportamiento de pobreza, mas debe ser también la construcción de una sociedad, de una comunidad que ha la capacidad, y de comunidades que han la capacidad de reclamar la riqueza social que nosotros y nuestros parentes han producido. Y también los comunes, de un buen punto de vista feminista, que es un punto de vista inspirado de las cuestiones de la reproducción, y también el pensamiento expresa la necesidad de reorganizar el proceso de reproducción de la vida,
que el capitalismo ha organizado en una manera que aísla las mujeres, que aísla lo que hacen este trabajo, no solamente las mujeres, sino lo que hacen este trabajo, porque ha sido organizado en una manera completamente disgregada, en una manera individual. Yo creo que está una conexión muy fuerte ante el hecho que el capitalismo ha concentrado la fuerza de trabajo en la fábrica, ¿no? Ha agregado los trabajadores en la fábrica y ha necesitado disgregarlo en el proceso de la reproducción, ¿no? Que la concentración de la fuerza de trabajo en el proceso de la producción ha necesitado como parte, ¿no? La disgregación del proceso de la reproducción. Entonces la casa pequeña, separada de las otras, la mujer o los hombres que trabajan aislados, etcétera, etcétera. Entonces esto también ha sido un gran factor de debilidad, ¿no? Y ahora es importante, yo creo que sobre todo aquí también las mujeres son el sujeto primario de este tipo de reconstrucción, porque son las cuales han pagado su cuerpo, con su vida, este tipo de aislamiento, ¿no? Que esta reorganización es central, importante, parte del proceso más grande, que es el proceso de reclamo de nuestra vida y de revalorización del proceso de reproducción, que significa construcción de un mundo en lo cual la producción es producción por nuestra vida, y no producción por el mercado y por la riqueza privada. Muchas gracias.